Estimados audiolectores, estimadas audiolectoras, soy Audiolecturas y hoy tengo el inmenso placer de compartir con ustedes una historia que me es muy querida y que lleva por título Las células troncales. Este cuento, nacido de mi fascinación por los misterios de la vida a nivel celular y mi profunda admiración por la ciencia, nos sumerge en la vida de Prudencio Labarca, un hombre ordinario con una pasión extraordinaria por la biología celular y molecular. Prudencio, cuya existencia transcurre en la aparente insignificancia de un cubículo de oficina, se encuentra atrapado en la monotonía de evaluar patentes, lejos del campo de investigación que tanto anhela explorar. Sin embargo, su vida cambia radicalmente con la llegada de un nuevo colega, Nicomedes, marcando el inicio de una profunda amistad y un viaje compartido hacia el entendimiento de las células troncales, esas maravillosas unidades de vida capaces de dar origen a cualquier tejido del cuerpo humano. A través de esta narrativa exploraremos juntos la complejidad de la existencia humana, reflejada en la infinita potencialidad de las células troncales. Este cuento no solo es un tributo a la ciencia y su capacidad para maravillarnos y desafiarnos, sino también una meditación sobre la amistad, la pérdida y la incansable búsqueda de nuestro propósito en este vasto universo. Les invito a sumergirse en las páginas de Las células troncales, a dejarse llevar por la pasión de Prudencio y a reflexionar sobre los paralelismos en nuestra propia vida y el inexplorado universo de la biología celular. Espero que esta historia les toque el corazón y despierten ustedes la misma curiosidad y admiración por la vida que impulsó su creación. Sin más preámbulos, comencemos nuestra travesía por el microscópico pero infinitamente complejo mundo de las células troncales. Las células troncales de Audiolecturas. Siempre me ha parecido que la vida, en su más profunda esencia, guarda una similitud perturbadora con las células que componen nuestro ser. Aisladas, microscópicas, pero intrínsecamente complejas, cada célula, como cada día de nuestra existencia, está meticulosamente organizada, dividida en compartimentos y funciones que parecen danzar al ritmo de una música que muy pocos llegan a entender. Yo, Prudencio Labarca, he pasado gran parte de mi vida intentando descifrar esa melodía, sumergido en el estudio de la biología celular y molecular, mientras me resigno a la monotonía de un empleo en la oficina de patentes de Romina. Mi trabajo, una mera sombra de lo que siempre soñé realizar, consiste en evaluar la originalidad y aplicabilidad de inventos que, irónicamente, podrían cambiar el curso de la ciencia y la medicina. Sin embargo, estas patentes, estas ideas revolucionarias, rara vez reflejan la pasión que yo siento por el estudio de las células y los tejidos, ese vasto universo que yace en la base de toda vida. En mi pequeño cubículo, rodeado de papeles y expedientes, imagino las células como ciudades minúsculas, con sus núcleos pulsantes al centro, dirigiendo la sinfonía de la vida con una autoridad silenciosa. Mis colegas suelen llamarme el Chiquitito, un apodo que, aunque cargado de un afecto burlón, no deja de recordarme mi propia insignificancia. Bajo de estatura, algo panzón y con escaso cabello, mi apariencia es tan mediocre como lo es mi existencia. Pero en el silencio de mi hogar, cuando la noche cae y el mundo exterior se desvanece, me sumerjo en la literatura científica, devorando cada texto sobre biología celular que logro adquirir con mi modesto sueldo. En esos momentos, solo frente a las páginas iluminadas por la luz tenue de mi lámpara de escritorio, donde me siento verdaderamente vivo. La estructura y organización de las células y los tejidos, esos fundamentos básicos de la biología, me fascinan por su complejidad disfrazada de simplicidad. Cada célula es un mundo en sí mismo, un milagro de la vida perfectamente organizado para cumplir con su función específica dentro del tejido. Los tejidos, a su vez, se unen formando órganos, sistemas y finalmente un organismo completo. Esta jerarquía de estructuras, cada una dependiente de la anterior, me recuerda a la sociedad misma, a cómo cada individuo desempeña un papel, a menudo sin cuestionar el propósito de su existencia. En la oficina, mientras reviso patentes que prometen innovaciones en el tratamiento de enfermedades o en la comprensión de los misterios de la biología, no puedo evitar sentir una mezcla de envidia y frustración. ¿Por qué me contento con ser un mero espectador de estos avances, en lugar de contribuir activamente a ellos? ¿Es acaso el miedo al fracaso lo que me mantiene atado a este destino de mediocridad?
Mientras tanto, sigo soñando con un día en el que pueda dejar atrás la seguridad engañosa de mi empleo burocrático para sumergirme en el verdadero estudio de la biología celular y molecular. Sueño con trabajar en la Universidad Prudencio Fierro, rodeado de mentes curiosas y apasionadas, donde mi pasión por la ciencia pueda finalmente encontrar un propósito verdadero. Pero por ahora esos sueños permanecen guardados celosamente en lo más profundo de mi ser, esperando el momento en que la cobardía deje paso a la valentía. Así paso mis días, entre el anhelo y la resignación, buscando en la estructura de las células y los tejidos un reflejo de mi propia existencia, preguntándome si, al igual que en el vasto universo de la biología, habrá una función más elevada para alguien como yo, Prudencio Labarca, el chiquitito de la oficina de patentes. Mi madre solía contarme historias de don Prudencio Fierro, aquel insigne artista y presidente de la obra, con una voz teñida de reverencia y un brillo en los ojos que raras veces se manifestaba en otras circunstancias. Prudencio, decía ella, es un nombre que lleva consigo el peso de la grandeza, de la dedicación y del compromiso con un propósito más alto. Ese legado, esa admiración inquebrantable, se convirtió en la sombra bajo la cual fui nombrado y bajo la cual he caminado toda mi vida. Sin embargo, lejos estoy de las salas de concierto y de los despachos presidenciales. Mi escenario es mucho más modesto, un cubículo en la oficina de patentes, rodeado de solicitudes y de sueños ajenos, que se convierten día tras día en parte de una rutina tan predecible como desalentadora. Y aunque mi conocimiento en biología celular podría considerarse profundo, se halla recluido en el ámbito de lo teórico, de lo que podría haber sido, pero no fue. En este contexto encuentro una paradoja fascinante en las células troncales y su capacidad de diferenciación. Estas células maestras de la adaptabilidad y la transformación son capaces de convertirse en cualquier tipo de célula del organismo, desde neuronas hasta células musculares, pasando por aquellas que componen la sangre. En ellas veo reflejada mi propia existencia, marcada por un potencial de transformación que nunca fue completamente aprovechado. Las células troncales, en su infinita flexibilidad, me recuerdan a ese joven que fui, lleno de posibilidades, capaz de tomar cualquier camino, de diferenciarse en algo más, algo grandioso. Pero, al igual que ciertas células que permanecen en un estado de inacción, me he quedado suspendido en una especie de limbo, incapaz de especializarme, de encontrar mi verdadera función en este vasto organismo que es el mundo. El proceso de diferenciación celular es un milagro de la biología, un acto de equilibrio entre lo que es y lo que podría ser. Cada célula troncal en su núcleo alberga el potencial de contribuir de manera única y específica al organismo. Este proceso, guiado por señales internas y externas, es reminiscente de las influencias que han modelado mi vida, desde la expectativa de mi madre hasta las circunstancias que me llevaron a mi actual profesión. ¿Acaso no he sido yo también influenciado, moldeado por mi entorno, empujado hacia un destino que nunca elegí plenamente? A veces me pregunto si en algún punto de mi juventud hubo un momento crítico, una señal que pasé por alto, que podría haberme diferenciado en algo más de lo que soy. Las células troncales, con su potencial sin límites, no desperdician sus oportunidades, responden a las señales del destino y se embarcan en un camino de especialización. Yo, por otro lado, me mantuve inerte, cómodo en la seguridad de lo conocido, dejando que las posibilidades se desvanecieran como las notas de una melodía olvidada. Así, mientras mi vida avanza en una monotonía que contrasta agudamente con la rica diversidad de la biología celular, no puedo evitar sentir una especie de envidia por esas células troncales, por su valentía intrínseca al embarcarse en el viaje de la diferenciación. En mi corazón una pregunta persiste, silenciosa pero constante. ¿Es demasiado tarde para que yo encuentre mi propia señal, mi propio camino hacia una diferenciación que le dé verdadero sentido a mi existencia? Quizás en algún rincón de mi ser aún aguarda la respuesta esperando ser descubierta. En los recovecos más sombríos de mi memoria, la universidad se alza como un templo de oportunidades desperdiciadas, un santuario de lo que podría haber sido y nunca fue. Mi paso por ella fue marcado no por el brillo de los logros académicos, sino por la penumbra de las aulas vacías a las que decidí no asistir, prefiriendo el refugio efímero de mundos digitales a la rigurosa demanda de la biología celular. Los videojuegos se convirtieron en mi evasión, en mi narcótico.
En ellos encontraba una satisfacción inmediata que la realidad, con su lentitud y sus complicaciones, parecía incapaz de ofrecer. Horas, días, meses se desvanecieron en ese limbo electrónico, mientras mi potencial académico, como una célula troncal sin destino, permanecía inactivo, esperando una señal que nunca envié. Y aún así, paradójicamente, mi fascinación por la biología celular y molecular nunca menguó. Fue en la quietud de mi habitación, rodeado por las consolas y los mandos, donde mi mente vagaba hacia el increíble universo de lo infinitamente pequeño. Los libros de texto, los artículos científicos adquiridos con el dinero que apenas podía justificar gastar, se convirtieron en mi verdadera educación. A través de ellos, las células troncales emergieron como las verdaderas protagonistas de mi interés, esos seres milagrosos capaces de convertirse en cualquier tipo de célula, de reparar tejidos, de regenerar órganos, de prometer una revolución en la medicina que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Quizás en algún nivel inconsciente veía en las células troncales un reflejo de mí mismo, un potencial sin forma definida, esperando el momento adecuado para especializarse, para encontrar su propósito. Sin embargo, a diferencia de ellas, yo no encontraba mi factor de transcripción, esa señal que me empujaría hacia una especialización, hacia una pasión que pudiera definir el resto de mi vida. La ironía de mi existencia es que, a pesar de mi evasión académica, mi comprensión de la biología celular superaba a menudo la de mis compañeros más dedicados. En las pocas ocasiones en que asistía a clase o participaba en grupos de estudio, mis comentarios sorprendían tanto a estudiantes como a profesores. «Prudencio, deberías dedicarte a esto», me decían, sin saber que en lo más profundo de mi ser, ese era precisamente mi sueño más grande y mi más grande temor. Reflexionando sobre esos años, me doy cuenta de que mi relación con la biología y con las células troncales en particular es un espejo de mi propia vida, un cúmulo de potencialidades, un abismo entre lo que soy y lo que podría haber sido. Aún ahora, atrapado en la mediocridad de un empleo que apenas tolero, me pregunto si aún hay tiempo para una diferenciación, para encontrar ese estímulo que me convierta en la versión de mí mismo que siempre quise ser. Quizás, al igual que las células troncales, necesitan el ambiente adecuado para prosperar y especializarse, yo también necesito encontrar mi nicho, ese lugar en el mundo donde finalmente pueda dar sentido a este mar de conocimientos que he acumulado en soledad. Pero mientras ese momento llega, si es que alguna vez llega, sigo aquí, soñando con lo que podría ser, postergando indefinidamente la realización de esos sueños. La llegada de Nicomedes a la oficina de patentes fue en muchos sentidos como la aparición inesperada de una señal diferenciadora en el destino monocromático de mi vida. Su trasfondo, tan marcado por la tragedia y la resiliencia como el mío por la inacción y la mediocridad, trazó un puente invisible entre nosotros, uniendo dos mundos aparentemente dispares bajo el mismo techo de sueños y aspiraciones contenidas. Nicomedes, hijo de la guerra civil de los 1000 días, llevaba consigo la historia de un país dividido, de una familia desgarrada por conflictos que trascendían el tiempo. Su nombre, un eco de antiguas batallas y resoluciones firmes, contrastaba con la calma de su presencia, con la mirada introspectiva de quien ha visto demasiado, pero aún conserva la esperanza. Cuando hablaba de su intento fallido de ingresar al registro civil de identificaciones, no había amargura en su voz, sino una aceptación serena de las vueltas del destino que de alguna manera lo habían llevado hasta las puertas de la oficina de patentes y por ende a mi vida. El espacio y el tiempo parecían distorsionarse a nuestro alrededor cuando hablábamos de biología, especialmente de la diferenciación celular. Para Nicomedes este tema era una novedad fascinante, para mí una pasión de larga data. En nuestras conversaciones yo me convertía en el maestro y él en el alumno ávido, ambos sumergidos en la maravilla de la ciencia, descubriendo las células troncales y su poder de transformación, un paralelo inesperado con nuestras propias vidas. «Dime, Prudencio», me preguntaba Nicomedes con una curiosidad genuina que iluminaba sus ojos, «¿cómo es posible que una sola célula pueda convertirse en tantas cosas distintas?» Y yo, animado por su interés, le explicaba el proceso de diferenciación celular. Cómo cada célula troncal, guiada por señales internas y externas, elige un camino, un destino dentro del organismo, transformándose en una célula con una función específica y única.
Eran en esos momentos, hablando de potenciales y destinos celulares, cuando me sentía más cerca de entender mi propio lugar en el mundo. Nicomedes, con su historia de lucha y superación, encarnaba la esencia misma de la diferenciación, la capacidad de surgir de las adversidades transformado y fortalecido. A su lado, comenzaba a cuestionarme si yo también podría encontrar mi señal diferenciadora, ese impulso que me llevara a abandonar la mediocridad de mi existencia por un camino de propósito y contribución. Nuestra amistad se fortaleció en el terreno común de los sueños y las aspiraciones, un oasis en el desierto de la rutina diaria. Nicomedes, con su espíritu indomable, y yo, con mi anhelo contenido, encontramos en nuestra mutua compañía una fuente de inspiración y de esperanza. Él me enseñó, sin proponérselo, que la vida, al igual que la diferenciación celular, está llena de posibilidades, esperando solo la señal correcta para desplegar su potencial. En el fondo comprendí que mi encuentro con Nicomedes no había sido una casualidad, sino un llamado a despertar, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más improbables podemos encontrar las claves para entender nuestro propio proceso de diferenciación, para finalmente convertirnos en la versión de nosotros mismos que siempre estuvo destinada a ser. Las tardes se desvanecían en conversaciones sin fin con Nicomedes, en ese pequeño rincón que habíamos hecho nuestro en la cafetería cercana a la oficina. Entre sorbos de café que ya no quemaban y las migajas de alguna que otra repostería olvidada, nuestros diálogos tejían una complejidad comparable solo a la de la vida misma, entrelazando sueños, ciencia y las fibras invisibles de una amistad inesperada. Un día el tema gravitó hacia la totipotencia, pluripotencia, unipotencia y multipotencia de las células, conceptos que resonaban en mí con una intensidad particular, casi poética. ¿Sabes, Nicomedes?, comencé, mirando a través del cristal que nos separaba del bullicio exterior, cada célula lleva en sí un universo de posibilidades. Las células totipotentes, por ejemplo, son como el lienzo en blanco de la vida, capaces de dar origen a cualquier célula del organismo, e incluso a un organismo completo. Nicomedes, siempre atento, asentía, sus ojos brillando con el reflejo de un aprendizaje nuevo. Es asombroso, decía, cómo algo tan diminuto puede contener tantas posibilidades. Y yo le explicaba cómo, a medida que estas células se especializan, pierden esa totipotencia, canalizándose hacia destinos más específicos, pluripotencia, capaces de convertirse en casi cualquier célula, pero no en un organismo completo. Multipotencia, con un destino aún más restringido, pero fundamental, hasta llegar a la unipotencia, donde la célula tiene un único destino. Mientras hablaba, no podía evitar trazar paralelos entre estos estados celulares y nuestra propia existencia. A veces me siento como una célula en busca de su potencial, confesaba a Nicomedes, quien escuchaba con una mezcla de comprensión y curiosidad. Nacemos con esta totipotencia, este poder de ser cualquier cosa, y poco a poco la vida, nuestras decisiones, nos van especializando, limitando nuestras posibilidades, hasta que encontramos nuestro verdadero propósito. Nicomedes, con esa sabiduría que parecía emanar de las cicatrices de su pasado, asintió. Pero es en esa especialización donde encontramos nuestra mayor contribución al mundo. ¿No es así? Sus palabras simples pero profundas resonaban con la verdad. En la biología celular, como en la vida, cada etapa de especialización es esencial para el funcionamiento del todo. Cada célula, independientemente de su potencial, juega un papel crucial en el tejido de la existencia. A través de nuestras conversaciones, Nicomedes y yo compartíamos más que sueños. Compartíamos un viaje de descubrimiento, un intento de entender nuestro lugar en el vasto organismo del universo. Las células, con su impresionante diversidad y especialización, se convirtieron en metáforas de nuestras propias vidas, recordándonos que dentro de los confines de nuestro destino aparentemente limitado, yacía una capacidad ilimitada para influir, para cambiar, para ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Fue en esos momentos, perdidos en el laberinto de la biología celular y la filosofía de la existencia, donde encontré una claridad inesperada.
Al igual que las células que se especializan para cumplir con su destino, Nicomedes y yo, en nuestra amistad, en nuestra búsqueda compartida de significado, nos estábamos especializando en algo esencial, algo que, aunque no podíamos nombrar aún, sabíamos que era real y profundamente significativo. En la ciencia, como en la vida, compartíamos la convicción de que en el corazón de nuestra especialización residía nuestra más verdadera y potente forma de ser. La enfermedad cayó sobre Nicomedes como una sombra inesperada, oscureciendo la luz de nuestras conversaciones y tiñendo de incertidumbre cada encuentro. Fue un cambio sutil al principio, apenas perceptible en la fatiga que arrastraba sus palabras y en el brillo opaco de su mirada, antes vivaz y curiosa. Con cada día que pasaba, Nicomedes se desvanecía un poco más, como si una fuerza invisible le drenara la vitalidad, dejando atrás la cáscara de quien alguna vez fue. Los síntomas se acumulaban, tan variados como desconcertantes, desafiando cada intento de diagnóstico. Veía a Nicomedes luchar por mantenerse a flote en un mar de incertidumbre médica, sometido a pruebas tras pruebas que no hacían más que profundizar el misterio de su condición. Era como si su cuerpo, en un acto de rebelión, decidiera manifestar un enigma indescifrable a nivel celular. Este período de sombras no solo marcó a Nicomedes, sino que también me transformó. Mi preocupación por él se convirtió en una constante que medía mis días, un pensamiento fijo que oscurecía incluso mis momentos de soledad. Mi mente, acostumbrada a divagar por los intrincados caminos de la biología celular, encontraba ahora un único foco: las células troncales pluripotentes y su potencial para combatir enfermedades misteriosas como la que afligía a mi amigo. Reflexionando sobre nuestra situación, no pude evitar ver paralelismos entre la condición de Nicomedes y el concepto de pluripotencia. Las células troncales pluripotentes, con su capacidad para transformarse en cualquier tipo de célula del cuerpo, representan una promesa de regeneración y curación, un faro de esperanza en la oscuridad de la enfermedad. En mi desesperación empecé a imaginar un futuro en el que, a través de la ciencia y el milagro de la pluripotencia, podríamos encontrar una salida a este laberinto de síntomas y sufrimiento. La enfermedad de Nicomedes se convirtió para mí en una llamada a la acción, un desafío personal para profundizar en mi entendimiento de la biología celular en busca de respuestas. Pasaba noches enteras devorando artículos científicos, cada uno arrojando un poco de luz sobre las posibilidades terapéuticas de las células troncales pluripotentes. En este viaje solitario por la ciencia encontré un propósito renovado, una misión que trascendía nuestra amistad y tocaba el núcleo mismo de mi ser. A medida que Nicomedes se debilitaba, nuestra relación cambiaba. Ya no éramos simplemente dos amigos compartiendo sueños y descubrimientos científicos. Nos habíamos convertido en compañeros de un viaje mucho más profundo y sombrío, un viaje que exploraba los límites de la vida, la enfermedad y la posibilidad de la curación. En su vulnerabilidad, Nicomedes me enseñó el verdadero significado de la resiliencia y la esperanza, inspirándome a buscar en la ciencia no solo respuestas, sino también consuelo. La enfermedad de Nicomedes, con su misterio y su dolor, se incrustó en mi vida como una piedra angular, redirigiendo mi pasión por la biología hacia un objetivo más inmediato y desesperado: encontrar una cura. En este deseo, las células troncales pluripotentes no eran solo un tema de estudio fascinante, eran la llave potencial para devolverle la salud a mi amigo, para arrancarlo de las garras de una enfermedad que lo consumía lentamente. En mi lucha por Nicomedes, la biología celular se convirtió en mi campo de batalla y yo, un soldado decidido a encontrar la luz en la oscuridad que nos rodeaba. En la quietud de mi habitación, con la única compañía del zumbido intermitente de mi vieja lámpara de escritorio, mi vida tomó un giro inesperado. La enfermedad de Nicomedes, ese misterio que lo consumía lentamente, se convirtió en mi obsesión, mi cruzada personal. Cada artículo, cada libro de texto sobre biología celular que había acumulado a lo largo de los años cobraba ahora un nuevo propósito: encontrar una cura a través del milagro de las células troncales. Era en las células troncales unipotentes donde deposité mi esperanza. Estas células especializadas en convertirse en un único tipo de tejido representaban una paradoja fascinante. A diferencia de sus hermanas pluripotentes, su destino estaba fijado, su potencial limitado a una sola función:
Sin embargo, en esa limitación encontré una metáfora de mi propia vida, de mi búsqueda por un propósito singular que diera sentido a mi existencia dispersa. La ciencia, con su lenguaje preciso y sus promesas de descubrimiento, se convirtió en mi refugio, mi campo de batalla. Noches enteras desaparecían mientras yo devoraba información, intentando comprender cómo la especialización de las células troncales unipotentes podía ofrecer un camino hacia la curación de Nicomedes. En mi mente, cada célula se transformaba en un soldado potencial en la lucha contra su enfermedad. Cada diferenciación celular, un paso adelante hacia la victoria. Esta búsqueda no era solo científica, era profundamente personal. Veía en el potencial de estas células un reflejo de mi propio deseo de transformación, de pasar de la inacción a la acción, de la mediocridad a la relevancia. Nicomedes, con su enfermedad y su inquebrantable esperanza, se había convertido en el catalizador de este cambio, empujándome hacia una dirección que nunca había considerado posible para mí. En los momentos de duda, cuando el peso de mi empresa me abrumaba y la posibilidad del fracaso se cernía sobre mí como una sombra, encontraba consuelo en la simpleza y la complejidad de la biología celular. Cada célula troncal unipotente, con su destino predefinido, me recordaba que a veces el propósito de nuestra existencia se encuentra en la especialización, en la dedicación a una causa única y trascendental. Mi habitación, un santuario de libros y apuntes diversos, se convirtió en el epicentro de una revolución personal. La lucha de Nicomedes se entrelazaba con mi propia batalla interna, una lucha por encontrar significado en la ciencia y en la vida. La biología celular, con sus células troncales unipotentes y su promesa de curación, se erigía como un faro de esperanza, guiándome a través de la oscuridad de la incertidumbre hacia un futuro donde la cura para Nicomedes fuera una realidad tangible. Y así, con cada célula troncal unipotente que estudiaba, con cada artículo científico que analizaba, me acercaba un paso más a mi objetivo. La búsqueda de una cura para Nicomedes se había convertido en mi razón de ser, una misión que trascendía nuestra amistad y tocaba las fibras más profundas de mi alma. En este viaje hacia lo desconocido, encontré no solo la posibilidad de salvar a mi amigo, sino también la oportunidad de redimirme a mí mismo, de probar que incluso en la más profunda mediocridad podía surgir un propósito noble y transformador. El hospital se erigía ante mí como una fortaleza impenetrable. Sus blancos muros encerraban secretos que yo, consumido por la necesidad de encontrar respuestas, estaba determinado a descubrir. La enfermedad de Nicomedes se había convertido en mi propia aflicción, un enigma que me arrastraba hacia lo desconocido, empujándome a cruzar límites que nunca imaginé desafiar. Intentar acceder al laboratorio clínico del hospital fue un desafío que puso a prueba mi resolución y mi astucia. Los protocolos de seguridad, diseñados para proteger los santuarios del saber médico de los profanos, se presentaban como obstáculos que debía sortear. Me vi a mí mismo no como el mediocre funcionario de patente que había sido, sino como un intrépido explorador en busca de un tesoro oculto, el conocimiento que podría salvar a mi amigo. Los corredores del hospital, iluminados por una luz fría y aséptica, resonaban con el eco de mis pasos. Cada intento de acercarme al laboratorio era un juego de escondite con el personal, una danza delicada de evasión y sigilo. En mi mente la misión se entrelazaba con la ciencia que tanto me apasionaba. Veía el destino de las células troncales como un paralelo a mi propio viaje, ambas guiadas por una señal, un propósito que definía nuestra trayectoria. Finalmente, las oportunidades se presentaron en forma de momentos furtivos, breves periodos en los que el laboratorio quedaba abandonado durante los cambios de turno o en las profundidades de la noche. Era entonces cuando, con el corazón palpitando en un frenesí de adrenalina y temor, me aventuraba dentro, mis manos temblorosas de anticipación y nerviosismo manipulando los instrumentos y reactivos que hasta entonces solo había conocido a través de la literatura. Los experimentos que realicé fueron actos de fe, guiados más por la desesperación que por la certeza. Aplicaba mi conocimiento de biología celular en cada paso, tratando de emular las condiciones que favorecerían el destino deseado de las células troncales, aquellas que, con suerte, podrían marcar el camino hacia la curación de Nicomedes. Cada mezcla de reactivos, cada muestra que examinaba bajo el microscopio era un susurro en la oscuridad, una pregunta lanzada al abismo de lo desconocido esperando una respuesta.
La clandestinidad de mis incursiones en el laboratorio añadía una capa de urgencia y peligro a mi búsqueda. Sabía que si me descubrían enfrentaría consecuencias que podrían poner fin no solo a mi carrera, sino también a la posibilidad de encontrar una cura. Pero el riesgo valía la pena. En el destino de las células troncales veía reflejada la posibilidad de un futuro para Nicomedes, una oportunidad de redirigir el curso de su enfermedad hacia la esperanza. Cada noche, al regresar a la soledad de mi habitación, me sentía transformado por la experiencia. Las barreras que había cruzado, los secretos que había rozado con la punta de mis dedos, me habían cambiado. Ya no era solo Prudencio, el funcionario de patentes, sino un guerrero en una batalla contra la enfermedad, un científico en la frontera del conocimiento, impulsado por el amor a un amigo y por la fe en el poder de la ciencia. En el silencio de esas madrugadas reflexionaba sobre el destino de las células troncales y el mío propio, entrelazados en una danza de posibilidades y promesas. En la curiosidad de mi habitación, con los ojos cerrados y el corazón aún acelerado por la emoción de la noche, soñaba con un mañana en el que Nicomedes y yo pudiéramos mirar atrás y ver este momento no como el final, sino como el comienzo de una nueva vida forjada en el crisol de la adversidad y la esperanza. En el crepúsculo de una jornada más, mi estudio se había convertido en un refugio contra la desesperanza. La habitación, iluminada por la tenue luz de una lámpara de escritorio, albergaba mis esfuerzos por desentrañar el misterio de la pluripotencia de las células troncales. Cada artículo, cada gráfico, cada dato parecía susurrar posibilidades, destellos de esperanza en la lucha contra la enfermedad que se llevaba a Nicomedes. Mis noches se desvanecían entre investigaciones sobre cómo estas células, dotadas de la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo, podrían ser la clave para combatir su condición. La idea de manipular su pluripotencia para revertir el daño causado por su enfermedad se había enraizado en mi mente, obsesionándome con la posibilidad de un milagro. A medida que el día de la presentación se acercaba, la ansiedad y la emoción tejían una danza en mi interior. Preparar mi exposición para la universidad era un desafío que absorbía cada fibra de mi ser. La magnitud de lo que estaba a punto de proponer pesaba sobre mí, un balance entre la audacia científica y la urgente necesidad de hallar una cura. La noche anterior a la presentación, el silencio de mi estudio fue testigo de mis últimos preparativos. Repasé cada diapositiva, cada nota, buscando en ellas la fuerza para transmitir no solo una teoría, sino la urgencia de un amigo esperando una solución. La pluripotencia de las células troncales, ese asombroso potencial de vida y renovación, se había convertido en mi baluarte contra el miedo al fracaso. Al amanecer, el cielo todavía oscuro parecía retener la respiración, anticipando el día venidero. Salí de casa con la primera luz, caminando hacia la universidad con una mezcla de determinación y nerviosismo. Cada paso era un eco de mi corazón que latía al ritmo de las posibilidades que mi investigación podría desbloquear. Llegar a la universidad fue como cruzar un umbral hacia lo desconocido. Los edificios, imponentes testigos de tantas otras revelaciones y redescubrimientos, parecían mirarme con expectación. Mientras me dirigía hacia la sala donde tendría lugar mi presentación, sentía en mi mochila no solo mi laptop y mis notas, sino el peso de una esperanza inmensurable. En esos momentos previos, mientras esperaba en el umbral de la sala, me permití creer en la ciencia, en el poder de las células troncales pluripotentes para marcar el inicio de una nueva era en el tratamiento de enfermedades. Pero sobre todo, creer en la posibilidad de traer un rayo de esperanza a Nicomedes, de ofrecerle una oportunidad en la batalla que enfrentábamos juntos. Allí, en el corredor de la universidad, rodeado de murmullos y pasos de estudiantes y profesores, me di cuenta de que, sin importar el resultado de esa presentación, ya había cruzado una frontera, había transformado el miedo y la desesperación en acción y esperanza. Y en ese preciso instante, supe que, independientemente de lo que sucediera a continuación, ya había triunfado. La universidad siempre había sido para mí un templo de sabiduría, un lugar donde la curiosidad y el conocimiento convergían para dar forma al futuro. Con el peso de mi descubrimiento, o al menos lo que yo consideraba un avance crucial en la lucha contra la enfermedad de Nicomedes, crucé sus umbrales no como el estudiante que fui, sino como un hombre en una misión, armado con datos, experimentos y una fe inquebrantable en el potencial de la biología celular.
Mi presentación se centraba en los factores de transcripción y los mecanismos epigenéticos, esos delicados interruptores y reguladores que dictan el destino de las células troncales, dirigiéndolas hacia su función específica en el organismo. Estaba convencido de que en el entendimiento de estos mecanismos yacía la clave para revertir o modificar el curso de la enfermedad de Nicomedes. Mi discurso estaba impregnado de tecnicismos, pero intentaba mantener la complejidad al alcance de todos, anhelando transmitir mi pasión y mi urgencia. La audiencia estaba compuesta por rostros académicos, algunos curiosos, otros escépticos, todos ellos guardianes de un conocimiento que yo aspiraba a contribuir, a expandir. Mientras hablaba, podía sentir sus miradas evaluadoras, pesando cada palabra, cada hipótesis que proponía. Por un momento la barrera entre nosotros, el abismo que separa al autodidacta del erudito, pareció desvanecerse unidos por la pura esencia de la ciencia. Sin embargo, a medida que avanzaba mi exposición, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Las preguntas que siguieron a mi presentación revelaron no solo un interés en mis hallazgos, sino también una creciente preocupación por mi falta de credenciales formales, por mi osadía de adentrarme en un campo tan complejo y delicado sin el respaldo de una institución o un título que avalara mi trabajo. La esperanza que había albergado, la de ser reconocido por mis pares, se desvanecía con cada observación crítica, con cada mirada de duda. Se me recordaba de forma implacable mi lugar fuera de los círculos académicos, mi osadía de cruzar las fronteras del conocimiento sin la bendición de la academia. Mis hallazgos, aunque basados en la ciencia sólida de los factores de transcripción y los mecanismos epigenéticos, eran vistos como el trabajo de un aficionado carente de la rigurosidad y la metodología que sólo el entrenamiento formal podía conferir. El rechazo académico fue un golpe devastador, no solo a mi orgullo, sino a la esperanza que había alimentado para Nicomedes. Me vi forzado a enfrentar la realidad de mi situación. Por más que mi pasión y mi conocimiento fueran genuinos, el mundo de la ciencia requería de algo más que entusiasmo y autodidactismo. Requería de credenciales, de acceso, de un reconocimiento que yo no poseía. Al salir de la universidad, el cielo parecía reflejar mi desolación con nubes oscuras cerniéndose amenazantes en el horizonte. La tarde, con su luz menguante, parecía un eco de mi desventura. Pero en lo más profundo de mi ser, bajo la capa de decepción y amargura, una chispa de desafío comenzaba a arder. Si los factores de transcripción podían reescribir el destino de una célula, quizás de alguna manera yo podría encontrar la forma de reescribir el mío, de sortear los mecanismos epigenéticos de un sistema que me había cerrado sus puertas. Con esa determinación renaciente, emprendí el camino de regreso a mi solitaria lucha, sabiendo que, a pesar del rechazo académico, mi búsqueda estaba lejos de terminar. En la complejidad de la biología celular, en los intrincados mecanismos que definen la vida misma, yo encontraría mi camino, mi propia forma de contribuir, de hacer una diferencia. Por Nicomedes, por mí, por el inquebrantable deseo de entender y transformar el mundo a través de la ciencia. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas de las cortinas de mi estudio, anunciando el inicio de otro día marcado por la urgencia y la incertidumbre. La noche anterior, sumido en la desolación tras el rechazo académico, había llegado a una decisión: no me rendiría ante las puertas cerradas de la academia. Si el mundo de la ciencia formal me negaba su reconocimiento, buscaría legitimidad por otro camino. Mi mente, siempre ávida de conocimiento, ahora se enfocaba en un objetivo diferente: registrar patentes basadas en mis investigaciones y escritos sobre la renovación de las células troncales. La idea de la renovación celular había capturado mi imaginación desde el principio. Las células troncales, con su capacidad de autorrenovación, ofrecían una metáfora perfecta para mi propia vida. La posibilidad de comenzar de nuevo, de regenerarse a partir de los fracasos y los rechazos. Si estas células podían mantener su potencial de dividirse y diferenciarse en una variedad de tipos celulares, proporcionando así una fuente inagotable de renovación para los tejidos del cuerpo, ¿por qué no podría yo encontrar una forma de reinventar mi carrera, de ofrecer algo valioso al mundo, a pesar de los obstáculos? Armado con esta nueva determinación, comencé el laborioso proceso de redactar propuestas de patente. Cada documento era un reflejo de mis noches en vela, de los experimentos clandestinos en el laboratorio del hospital, de mi lucha por comprender los misterios de la biología celular y molecular.
En cada línea buscaba capturar la esencia de mis descubrimientos, tratando de comunicar la importancia de los mecanismos que permitían a las células troncales renovarse y potencialmente ofrecer nuevas vías para el tratamiento de enfermedades como la que afligía a Nicomedes. El proceso fue, en muchos sentidos, un viaje solitario, una batalla contra la burocracia y el escepticismo. Enviar cada propuesta de patente significaba exponerme a más rechazos, a más dudas sobre mi credibilidad y mi formación. Sin embargo, en cada intento veía una oportunidad, una chispa de posibilidad que me impulsaba a seguir adelante. Con el tiempo, algunas de mis patentes comenzaron a recibir atención. Aunque muchos en el ámbito científico aún veían mis esfuerzos con recelo, no podían negar la innovación detrás de mis ideas. Los mecanismos de renovación de las células troncales, aplicados a través de nuevas tecnologías y tratamientos, ofrecían un campo fértil para la exploración y el desarrollo. Este reconocimiento, aunque limitado, fue un bálsamo para mi alma atormentada. Me permitió vislumbrar un futuro en el que mi trabajo podría finalmente marcar una diferencia. Cada patente registrada se convirtió en un testimonio de mi perseverancia, de mi negativa a ser definido por los reveses y las limitaciones impuestas por otros. Innovar desde la desesperación me había llevado por un camino inesperado, transformando mi lucha personal en un viaje de descubrimiento y reinvención. La renovación de las células troncales, con su promesa de vida y regeneración, se reflejaba ahora en mi propia historia, en mi determinación de seguir adelante, de contribuir a la ciencia y a la salud de aquellos que, como Nicomedes, enfrentaban batallas contra enfermedades desconocidas. En la quietud de mi estudio, mientras el sol ascendía en el cielo, marcando el comienzo de un nuevo día, sentía por primera vez en mucho tiempo una sensación de esperanza y propósito. A través de la ciencia de la renovación celular había encontrado un camino para avanzar, una forma de dejar mi huella en el mundo, no a pesar de mis desafíos, sino gracias a ellos. La habitación de Nicomedes en el hospital, bañada por la luz tenue de la tarde, se convirtió en el escenario de uno de los momentos más emotivos y definitivos de mi vida. A su lado, la magnitud de mi promesa cobraba una realidad tangible, palpable, casi tan real como el frío que emanaba de las paredes blancas que nos rodeaban. Hablar de nichos de células troncales en aquel ambiente estéril, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un delicado baile, parecía un acto de fe más que de ciencia. El concepto de nicho, ese entorno microscópico específicamente diseñado para mantener y regular las células troncales, resonaba profundamente conmigo en ese momento. Así como el nicho proporciona los factores necesarios para que las células troncales conserven su capacidad de autorrenovación y diferenciación, yo me veía como parte del entorno de Nicomedes, intentando ofrecerle el soporte, la esperanza y la promesa de un futuro. Sentado a su lado, tomé su mano, fría y débil en la mía. Nicomedes, comencé, mi voz apenas un susurro, cargado de una determinación que luchaba por ocultar el miedo subyacente. He estado trabajando en algo, investigando, creyendo contra toda razón que podemos encontrar una forma de luchar contra esto. Mi mirada se encontró con la suya, buscando transmitir la firmeza de mi compromiso. Le hablé de los nichos de células troncales, de cómo su entendimiento podría ser la clave para desbloquear nuevas terapias regenerativas. Le expliqué en términos sencillos cómo estos entornos especializados en el cuerpo ayudan a las células troncales a mantener su potencial de convertirse en diferentes tipos de células, de reparar tejidos dañados, de ofrecer esperanza donde antes solo había desolación. Creo, Nicomedes, que en la ciencia de estos nichos, en su complejidad y su belleza, puede estar la respuesta que necesitamos. Y te prometo, amigo mío, que no descansaré hasta encontrarla. Afirmé, apretando su mano con más fuerza, como si con ese gesto pudiera transferirle mi fe y mi voluntad. Nicomedes me miró y en sus ojos vi reflejadas todas las emociones que habíamos compartido a lo largo de nuestra amistad. Miedo, incertidumbre, pero también una chispa de esperanza. Te creo, Prudencio, dijo él, su voz debilitada por la enfermedad, pero fuerte en su confianza. Si alguien puede encontrar una salida, ese eres tú. Esa visita al hospital, ese intercambio de palabras y promesas, se convirtió en un faro de luz en la oscuridad.
Al salir de la habitación sentí el peso de mi compromiso asentándose en mis hombros, una carga que estaba dispuesto a llevar. La ciencia de los nichos de células troncales, con su promesa de renovación y curación, se había entrelazado irrevocablemente con mi destino y el de Nicomedes. Caminando por los pasillos del hospital, de regreso al mundo exterior, comprendí que mi búsqueda no era solo científica, sino profundamente personal. Mi promesa a Nicomedes no era solo una cuestión de investigación, era un voto de amistad, un compromiso de corazón a corazón, de luchar hasta el final, contra todo pronóstico, en la búsqueda de un milagro que pudiese devolverle la vida a mi amigo. En ese momento, la ciencia y el amor se fundieron en un único propósito, guiándome hacia el futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Las semanas siguientes a mi promesa a Nicomedes se deslizaron entre mis dedos como granos de arena, cada uno marcando el inexorable avance hacia un desenlace que, en lo más profundo de mi ser, temía pero no podía evitar. Mis días y mis noches se fundieron en una obsesión continua con la señalización extrínseca y los mecanismos intrínsecos de las células troncales, esos complicados diálogos entre el entorno celular y el núcleo de la célula que dictan el destino, la supervivencia y la muerte. Mientras Nicomedes continuaba su lucha en el hospital, yo me sumergía más profundo en la ciencia, buscando desesperadamente un hilo de esperanza en el laberinto de la biología molecular. La señalización extrínseca, esos mensajes químicos enviados entre células que pueden determinar el comportamiento de las células troncales, se convirtió en el centro de mi investigación. Paralelamente, los mecanismos intrínsecos, aquellos engranajes internos que permiten a una célula responder a estas señales, me fascinaban y frustraban a partes iguales. Con cada descubrimiento, con cada nuevo artículo leído a la luz temblorosa de mi escritorio, sentía que me acercaba y al mismo tiempo me alejaba de la solución. Era como si la cura para Nicomedes estuviera siempre justo fuera de mi alcance, visible pero inasible, una promesa susurrada por el viento que no lograba atrapar. Una tarde el cielo se tiñó de un gris plomizo, reflejando el tumulto de mi corazón. La llamada del hospital llegó como un presagio, una voz en el otro extremo de la línea hablando con una calma forzada que no lograba ocultar la gravedad de la situación. Nicomedes había empeorado. Era el momento de despedirse. Al llegar a su habitación, el contraste entre la tecnología que lo rodeaba y su fragilidad me golpeó con una fuerza devastadora. Máquinas que pitaban, tubos y cables, y allí en medio de todo, Nicomedes, mi amigo, reducido a la sombra de sí mismo. Sentí la irracionalidad de mi enojo hacia esas máquinas, guardianes fríos de una vida que se escapaba, desafiando todo lo que sabía sobre células, tejidos y órganos. «Lo siento», susurré, aferrándome a su mano, buscando su mirada. «Lo siento por no encontrar la respuesta a tiempo». Las palabras, aunque sinceras, me sabían a cenizas, a fracaso. La señalización extrínseca y los mecanismos intrínsecos, esos conceptos que había ocupado cada momento de mis días, se revelaban en su cruda impotencia ante la fuerza implacable de la naturaleza, ante el destino inmutable de Nicomedes. En ese momento de despedida, de corazones rotos y promesas incumplidas, comprendí la cruel verdad de nuestra existencia. Por más que la ciencia avance, por más que entendamos los mecanismos más íntimos de la vida, siempre habrá batallas que no podremos ganar, preguntas sin respuesta, vidas que se nos escapan entre los dedos como el agua. La partida de Nicomedes dejó un vacío insondable en mi alma, una herida que sabía que nunca cicatrizaría completamente. La batalla que había luchado, armado con todo mi conocimiento y mi pasión, se había perdido ante una realidad que no conocía de señales ni de mecanismos, sino solo de finales inexorables. En la soledad que siguió, en el silencio de mi estudio, ahora lleno de ecos y recuerdos, la ciencia me pareció por primera vez insuficientemente humana, un frío consuelo ante el misterio de la vida y la certeza de la muerte.
Y mientras el cielo lloraba conmigo, comprendí que mi lucha contra la enfermedad de Nicomedes, aunque fallida, había sido también una búsqueda de significado en un mundo donde la única certeza es nuestra propia mortalidad. La noticia de la muerte de Nicomedes me llegó como un golpe sordo, un mazazo que sacudió los cimientos de mi mundo, dejándome vacío, hueco. Había luchado contra la tormenta con la frágil embarcación de mis investigaciones sobre la tecnología basada en las células troncales, creyendo, con la ingenuidad de un soñador, que podría cambiar el destino. Pero el final de Nicomedes marcó también el fin de ese sueño, una cruel recordación de que hay batallas que simplemente no se pueden ganar. Las horas siguientes a la noticia transcurrieron en una especie de niebla, un estado de shock del cual no podía o no quería despertar. Los recuerdos de Nicomedes, de nuestras conversaciones, de nuestra amistad, inundaban mi mente, cada uno un recordatorio punzante de lo que había perdido. La tecnología basada en células troncales, ese campo que había prometido tanto, se había revelado impotente ante la tarea más importante: salvar a mi amigo. Recuerdo haber caminado bajo la lluvia esa tarde, dejando que el agua lavara mis lágrimas, incapaz de distinguir dónde terminaban las gotas y comenzaba mi propio llanto. El cielo lloraba conmigo, o quizás yo con él, unidos en un duelo compartido por la pérdida de un alma que había sido demasiado pura, demasiado brillante para este mundo. La desesperación que sentí fue más allá del dolor. Era una mezcla de ira, de culpa, de una profunda impotencia. ¿De qué servían mis conocimientos, mi obsesión con la ciencia, si al final no podía evitar lo inevitable? La tecnología basada en células troncales, que había sido mi esperanza, mi obsesión, parecía burlarse de mí, un espejismo de salvación que se desvanecía justo cuando más lo necesitaba. En los días que siguieron me encerré en mi estudio rodeado de mis notas, mis libros, los artículos sobre las últimas investigaciones. Cada página, cada palabra me recordaba a Nicomedes, a nuestra lucha, a la promesa que no pude cumplir. La ciencia, que había sido mi refugio, mi pasión, se convirtió en una cárcel, un recordatorio constante de mi fracaso. La tecnología basada en células troncales, con su promesa de curación y renovación, se había desmoronado ante la realidad de la muerte. Mis esfuerzos por comprender y manipular la biología a nuestro favor, por encontrar una cura, se había desvanecido como el humo, dejándome con las manos vacías y el corazón roto. La muerte de Nicomedes fue el final de un sueño, el cruel despertar a un mundo donde la ciencia tiene límites, donde no todas las batallas se ganan y donde el dolor de la pérdida es una herida que no cicatriza. En mi duelo encontré una soledad abrumadora, un vacío que ni la ciencia ni la fe podían llenar. Y aún así, en medio de la oscuridad, en el abismo de mi desesperación, un atisbo de luz persistía, terco, inextinguible. La memoria de Nicomedes, su sonrisa, su valentía ante la adversidad se convirtió en mi faro, una razón para seguir adelante, para continuar la lucha, incluso cuando todo parecía perdido, porque a pesar del dolor del final de ese sueño, la vida continuaba, obstinada, desafiante, recordándome que aún quedaban batallas por luchar, sueños por soñar y promesas por cumplir. El mundo, en su indiferencia infinita, no se detiene por la pérdida de un hombre. Y sin embargo, para mí, el universo entero parecía haberse detenido en aquel instante en que Nicomedes exhaló su último aliento. La enfermedad de las células troncales, ese implacable ladrón de vida, se había llevado a mi amigo, dejándome sumido en un abismo de duelo y desolación. En las semanas que siguieron me encontré vagando por un paisaje interior desolado, un terreno marcado por la ausencia y el arrepentimiento. La pasión que había sentido por la biología, por el estudio de las células troncales y su potencial para curar, se había transformado en un recordatorio constante de mi fracaso. Pero en el silencio de mi desesperación, en el vacío que Nicomedes había dejado, comenzó a gestarse algo nuevo, una determinación forjada en el dolor y la pérdida. Reflexioné sobre nuestro viaje, sobre las horas dedicadas al estudio de las células troncales, a los intentos desesperados por encontrar una cura.
Cada descubrimiento, cada avance y cada retroceso se había convertido en parte de un tejido más complejo, una historia de lucha contra una enfermedad implacable que finalmente nos había vencido. Pero, ¿acaso había sido en vano? ¿Era la muerte de Nicomedes el fin de la historia o podía ser el comienzo de algo nuevo? En el más profundo dolor encontré una chispa de algo que se negaba a extinguirse. Mi amor por la ciencia, por la biología celular que había compartido con Nicomedes. En ese amor vi una posibilidad, una manera de honrar su memoria, no a través de la derrota, sino de la perseverancia. Decidí entonces que mi duelo no sería un pozo sin fondo, sino el suelo sobre el cual construiría algo nuevo. La enfermedad de las células troncales, ese enigma que había llevado a Nicomedes a su final, se convertiría en el foco de mi vida, no como una sombra que me persigue, sino como un desafío a superar. Con esta resolución volví a mi trabajo, a mi estudio lleno de notas y libros, con una visión renovada. Cada artículo, cada investigación, ya no eran monumentos a mi fracaso, sino peldaños en el camino hacia la comprensión y eventualmente la curación. Decidí dedicar mi vida a la lucha contra la enfermedad de las células troncales, a explorar cada rincón de este campo, no solo en memoria de Nicomedes, sino como un compromiso con el futuro, con aquellos que aún podrían salvarse. El duelo se convirtió en determinación, la desesperación en dirección. Aunque Nicomedes había partido, la batalla contra la enfermedad de las células troncales acababa de comenzar, y en este nuevo amanecer encontré un propósito que iba más allá de la tristeza. Transformar el dolor en descubrimiento, la pérdida en aprendizaje, la desolación en esperanza. Este es mi compromiso, mi promesa no solo a Nicomedes, sino a mí mismo y a todos aquellos que enfrentan la oscuridad de la enfermedad. En la intersección del duelo y la determinación continuaré mi viaje, persiguiendo mi pasión por la biología, forjando un legado de conocimiento y cura. Este es el final de un capítulo, pero el comienzo de algo mucho más grande, una historia escrita no con lágrimas, sino con la resolución de seguir adelante, siempre adelante. Fin.